Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Te amaré, Señor. Mi vida es para ti, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dame de tu amor para poder vivir. En santidad, vivir en tu paz. Oh Jesús, dame de tu luz, más y más de ti. Toma mi ser con tu poder. Muy buenas noches, estimada audiencia. Desde Costa Rica y por Radio Costa Rica, les saludo fraternal y cordialmente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual le damos la gloria y le damos la honra hoy y por todos los siglos. Es para nosotros todo un privilegio estar con ustedes a través de las ondas radiales. Pueden seguirnos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, o bien escríbanos al email que aparece en este momento. Saludamos a todas las personas que de una forma u otra nos han llamado, nos han acogido en sus hogares y les instamos a seguir adelante en los caminos del Señor. Vivimos una época muy convulsa, muy difícil y necesitamos más de Dios como nunca antes. Gracias por comunicarse y por sus oraciones, son bien recibidas. Mi nombre es Enrique Garita, soy siervo del Señor Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Es todo un privilegio, como dije al principio, contar con su asistencia y esperamos que en este estudio, predicación, en fin, lo que vamos a estudiar de las Escrituras, halle gracia delante de los ojos de Dios y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Hoy quisiera hablarles un poquito acerca de un tema muy especial, porque todo lo que se habla en la palabra de Dios es sumamente especial. Estimada audiencia, estimado hermano, estimado persona que hoy nos escucha, eh, si yo les preguntara a ustedes dónde podemos encontrar el mensaje de salvación de Dios, yo estoy seguro que usted o la mayoría de nosotros, y con justa razón, levantaríamos nuestra Biblia y diríamos, aquí está, y es verdad, ahí está el mensaje. Yo quiero invitarlos hoy, por un momento, que todos y cada uno de nosotros viajemos 2000 años atrás
No hace falta la máquina del tiempo inventada por el hombre, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero podemos, al leer las escrituras, nos trasladamos a lugares insospechables, donde se habló la palabra de Dios en un contexto muy difícil en su momento, pero se habló la palabra de Dios. Y miren ustedes, ha viajado por todos los siglos hasta el día de hoy. Por eso les preguntaba, ¿verdad? Qué importante es comprender el lenguaje de la palabra de Dios. Solo así podemos entender al Señor Jesucristo. En algún momento Él le reclamó a algunos escribas y fariseos, les dijo estas palabras, porque ustedes no comprenden mi lenguaje. Ellos estaban capacitados para entenderlo, pero se hacían los sordos o los que no entendían. Hoy es algo similar lo que está pasando en nuestro siglo. La palabra de Dios ha viajado hasta nuestro tiempo con un gran esfuerzo de hombres y mujeres en todos los siglos para que usted y yo tuviésemos en nuestras manos hoy lo que llamamos la Sagrada Escritura o la Biblia. Pero bueno, quiero decirle que si nosotros viajamos al tiempo de Jesucristo, por un momento nada más, pensemos, no hay imprentas en ese tiempo, no hay Biblias de bolsillo, no hay celulares. Una gran parte de la población de aquella época no sabía leer y el único acceso al cual podían tener ellos era los días sábados en las sinagogas que podían escuchar a los doctores de la ley. En otras palabras, esas escrituras o pergaminos, como le llamaban, estaban encerrados en los grandes rollos pesados dentro de las sinagogas. Ahora bien, la pregunta es, en los días de Jesús, y aquí vamos a ir entrando al tema, ¿cómo les predicaba Jesús la salvación a un pueblo que no tenía Biblia, que no había la posibilidad de tener los pergaminos en las casas? Porque supuestamente solamente los doctores de la ley entendían las escrituras, los demás nada más tenían que escuchar. Y como dije al principio, no todos sabían escribir. Eran pocos y contados las personas que podían leer y escribir las escrituras o leer. Hermanos, amigos, eh, miren, Jesús cuando se presenta al mundo, muchos creen que Jesús porque hizo milagros, porque hacía maravillas con el cuerpo de los hombres y de las mujeres, sanaba enfermedades, él tenía todo, ¿cómo se llama? Creen que todo, hoy creemos que todo era muy fácil. No quiero decirle que Jesús se hizo hombre y vivió como los hombres, vivió bajo el peso romano, bajo el peso de los tributos, bajo la incertidumbre. Sí, él vivió igual que todos, pero él llegó a predicar en un momento. Pero la pregunta es, ¿cómo le predicaba Jesús la salvación a un pueblo que no tenía escrituras en sus manos? A un pueblo que solamente escuchaba. La palabra se daba por escucha y se iba traspasando por generaciones. Y iban los sábados a escuchar a los sacerdotes, perdón, a los grandes doctores de la ley y nada más llegaban y escuchaban. Entonces era muy difícil predicar un mensaje nuevo, imagínense, en un pueblo donde estaba una tradición milenaria, supermilenaria, de costumbrismos que metieron dentro del libro de la ley de Moisés, que se le llama también la ley de Dios. Ahora bien, imaginémonos a Jesucristo predicando. Jesucristo no andaba con libros ni andaba con rollos, no andaba con pergaminos. Jesucristo andaba siempre predicando, pero él utilizaba algo que estaba a su alcance. Y es lo que hoy queremos analizar, que usted tiene a su alrededor una accesibilidad al conocimiento de la palabra de Dios y muchas veces no lo vemos.
Miren, Jesús caminaba por las aldeas de Galilea y él miraba a su alrededor y ese alrededor, eso que lo rodeaba a él lo convertía en un mundo entero, en un libro de ilustraciones para enseñar a los demás. Él no usaba términos teológicos complicados como los que utilizamos hoy. Él utilizaba términos que la gente pudiera entender, que la gente pudiera comprender ese mensaje. Hoy nosotros debemos de imitar al Señor Jesucristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Hermano mío, mire, Jesús, al no utilizar esos términos teológicos complejos, porque siempre han existido, ¿verdad? Eh, Él lo único que utilizaba era lo que estaba a su alrededor. Él no utilizaba términos como los que utilizamos hoy en nuestro tiempo. Él miraba el viento y del viento sacaba una enseñanza. El viento, al mover las ramas de los árboles, él sacaba una enseñanza de eso. Él miraba las redes llenas de peces y de ahí sacaba una enseñanza. O bien, si hablaba de una semilla de trigo, él hablaba de una enseñanza. Y ahí podemos observar cómo Jesucristo hablaba el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios, utilizando todo lo que estaba a su alrededor. ¿Cuántas veces salimos nosotros a la calle o salimos a una montaña o salimos al mar o salimos a un río y es poco lo que podemos apreciar? Hermanos míos, hoy vamos a abrir el libro de la creación para descubrir cómo Jesucristo usó la naturaleza para revelar el misterio más grande del universo, que es la salvación de nuestras almas. A veces nos acostumbramos tanto a lo que ya está creado, ¿verdad? Que la volvemos invisible la creación de Dios. Y está así visible a la par nuestra, pero no la vemos. Alguien por ahí dice, no sé si estoy equivocado, que muchas veces uno entra a un bosque y lo que ve es un árbol nada más, pero no ve el bosque entero, o viceversa, ¿verdad? Ve el bosque, pero no ve los árboles. Así nos pasa a nosotros muchas veces, que queremos hacer invisible lo que Dios dejó para que nosotros aprendiéramos. Vemos el sol salir y pensamos, pues tiene que salir, ¿verdad? Porque tiene que haber luz. Sentimos el viento y pensamos, va a llover, pero nada más. Entonces vean qué importante, hermanos míos. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él veía su creación. Recordemos que Jesucristo fue el que hizo todo. El Padre le dio ese poder de crear todo. Cuando Él caminó sobre esta tierra, Él veía su creación. Él veía la perfección de la naturaleza con ojos eternos, porque Él la hizo y tiene todo un propósito. Vean, hermanos, si nosotros leemos en el libro del Génesis, al puro principio de las Escrituras, Dios hizo la naturaleza primero y al final puso al hombre, lo puso al puro final, para que Él entendiera que esa naturaleza iba a ser testigo de lo que se iba a hacer con el hombre. Y el hombre llega y lo que hace con la naturaleza es destruirla. Es increíble lo que el hombre está haciendo con los elementos maravillosos que el Padre Celestial hizo. Pero aún así, Jesucristo nos va a dar una gran lección para que podamos comprender las maravillas del Padre Celestial a través de Jesús, porque el Espíritu Santo nos revela las cosas del Señor Jesucristo. Para Jesús el viento no era solo clima, era el Espíritu Santo transformando vidas. El agua no era solo para limpiar el cuerpo, era el reflejo de su gracia saciando el alma. Por eso yo hoy quiero invitarlos, estimados oyentes, para quitarnos los lentes de la rutina
descubrir que la naturaleza no es un accidente de la geografía, sino un escenario que utilizó Jesucristo de manera perfecta para predicar el Evangelio de salvación. Si usted ha estado buscando hoy una señal de Dios, prepárese, porque hoy los elementos más comunes de la tierra nos van a hablar directamente al corazón. Y ese es el mensaje. Dios utiliza cualquier cosa para hablarnos de su poderío, para hablarnos de su bondad, para hablarnos de su misericordia, para hablarnos del arrepentimiento que debemos de tener delante de Él y que lleguemos a sus pies. Aquella escena que está escrita en Mateo 14, versículos 13 al versículo 21, que ustedes lo pueden registrar ahí en sus Biblias, Mateo 14, 13 al 21. Imagínense esa escena ahí, una montaña junto al mar de Galilea. Los discípulos llevaron a Jesucristo a predicar ahí. Llegaba tanta gente de todo lado, la fama de Jesús se extendió porque era un hombre que hablaba diferente a todos los demás. Era un hombre que no convencía con palabras muy elevadas, no. Él convencía con un lenguaje sencillo y llegaba al corazón de las personas. Imaginémonos por un momento en ese lugar donde está Jesucristo con sus discípulos y algunos seguidores, pero un montón de personas que viajaron desde lugares diferentes de Israel para escucharlo. ¿Mm? Hay miles de personas sentadas en la hierba. No hay aire acondicionado, no hay micrófonos, no hay pantallas gigantes, no hay luces, no hay humo de colores en este escenario. El que está hablando es Jesucristo. ¿Mm? Y ahí dice uno, caramba, ¿cómo hizo Jesucristo para predicar en un lugar lleno de gente y no necesitó de pantallas gigantes, no necesitó de luces de colores, ni humo, ni nada, ni neblina, ni nada de esas cosas que hoy lamentablemente se utiliza al sistema como lo hace universalmente todo el mundo? Imagínense la escena, el aire huele a sal, la tierra húmeda y a sudor de hombres y mujeres cansados por el peso de la vida, de los impuestos, de la religión, de las normas, del peso del gobierno romano, en fin, todos los problemas de la época. Y paremos un momentito ahí nada más. ¿No pasa exactamente eso en nuestro tiempo? ¿Cuántos problemas tiene hoy nuestras sociedades? ¿Cuántos problemas tienen o tenemos? ¿Mm? Vivimos cansados por el peso de la vida, que los impuestos, que todo está muy caro, que la religión, que las normas. En fin, creo que hasta peor, porque el hombre hoy gasta más de lo que gana. Y entonces vive en un mundo muy difícil de salir. Las ropas de marca, todo, el hombre quiere sobresalir en todo, pero todo eso también lo ahoga. En aquel tiempo era diferente, pero también existía el peso de la vida. El vivir era caro, los impuestos, el impuesto de los gobiernos romanos, las leyes de los 613 preceptos israelitas, imagínense, más un montón de tradiciones que tenían que llevar a cabo. Si no, no eran verdaderos israelitas. Todo ese peso lo tenían ellos. O yo no sé cuál es su peso, yo no sé cuál es su cansancio, yo no sé cuál es su problema, pero el Señor quiere hablar con usted. Y en medio de toda esa población que llegó ahí, en medio de ellos se levantó un hombre, oficio, carpintero de Nazaret. No empieza su discurso diciendo, abran sus pergaminos en el profeta Isaías. No dice nada de eso. Ni tampoco dice, abran su palabra o saquen sus libros. Nada, nadie tenía nada en sus manos. Ellos estaban escuchando al Hijo de Dios, al Maestro de Maestros. Nadie estaba ahí por otra cosa, sino por escuchar lo que salía de los labios de aquel hombre, Jesucristo. Y como dije, él no dijo, vamos a empezar a leer el libro tal, no. Él simplemente
extendía sus manos hacia el horizonte, señalaba los campos de cultivo y dice, miren el sembrador salió a sembrar. Es el inicio de la famosa parábola de Jesús, registrada en los Evangelios de Mateo capítulo 13, versículo 3. Y ahí dice uno, caramba, ¿cómo hizo Jesucristo para hablarle a estas personas? ¿Cómo hizo el Señor para hacer todo eso? Él dice, habla de la semilla que representa la palabra de Dios y los diferentes tipos de suelo donde cae. Muestra cómo la gente recibe ese mensaje del cielo y dice, miren las aves, qué belleza, ¿verdad, hermanos? Él ve el horizonte, ve el cielo y dice, miren las aves, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Todo eso está en Mateo 6, versículos 23 al 33. Yo solamente voy a retomar cómo Jesús toma algunas tópicas de lo que es la naturaleza, lo que está a nuestro alrededor, porque Jesús tuvo y tiene la capacidad asombrosa y maravillosa de conectar el cielo con la tierra a través de su mensaje, a través de sus palabras. Él sabía que para entender lo invisible, como lo es el perdón de los pecados, como lo es el nuevo nacimiento y la vida eterna, necesitamos o necesitábamos tocar, ver y sentir lo visible que nos rodea. Por eso les digo bienvenidos a un viaje por las predicaciones de Jesús al aire libre, donde la naturaleza misma se convierte en su mejor aliado y un mapa que nos guía hacia la salvación por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano mío, estimado oyente, eh, la palabra de Dios es maravillosa. Jesucristo siempre utilizó términos sencillos para hablar. Él le habló al agricultor en términos de agricultura, le habló a los hombres de pesca en términos de mar. En fin, él le habló a todos como le pudiesen entender de la mejor forma y de la forma más sencilla. El libro de Job, capítulo 12, versículos 8 y 9. Ahí dice, maravillosamente en ese texto dice, habla la tierra y ella te enseñará. Alba, habla la tierra, dice, y ella te enseñará. Pregunta a los animales del campo y ellos te lo dirán también. Pregunta a los peces del mar, a las aves de los cielos, y ellos también te lo dirán. Y al final dice, ¿qué cosas de estas no entiendes? Que la mano del Señor lo hizo todo. Hermanos, nosotros tenemos hoy, para la gloria de Dios, tenemos la Biblia, que costó sangre de miles de personas a través de los siglos. Y tenemos ese libro y lo tenemos ahí pudriéndose, perdonen la palabra, cuando digo porque esas hojas se las come el comején y se pierden esas escrituras. Si usted tiene una escritura, úsela, léala y el Señor le va a hablar. Por eso es importante estudiar las escrituras. Hoy tenemos el privilegio de tener las escrituras. Esta población a la cual Jesucristo le estaba hablando no tenían ese privilegio, pero tuvieron el máximo privilegio de tener a Jesucristo en persona hablándoles el mensaje. Y muchos de ellos le escucharon y no lo siguieron. Muchos lo seguían por llenar sus estómagos nada más. Muchos lo dejaron cuando Jesús les dijo, ustedes me siguen por llenar sus estómagos. Hoy no sé si pasará lo mismo, pero creo que sí. En fin, es otro tema. Lo que sí quiero decirle es que este pasaje de Job 12, versículos 8 en adelante,
Responde a la necesidad del ser humano para entender que toda la creación está pendiente de usted y está pendiente de mí. La creación quiere que usted le pregunte, pero no le preguntamos. ¿Alguna vez le hemos preguntado a un río? Hemos conversado con un árbol. Alguno podrá decir que estamos locos. No, todo lo contrario. Es una manera de acercarnos a la naturaleza. La tierra tiene un lenguaje maravilloso y nos enseña. Los animales tienen un lenguaje maravilloso y nos enseñan. Los peces del mar tienen un lenguaje maravilloso y nos enseñan. Las aves de los cielos nos enseñan, pero nosotros nos creemos súper adelantados. Yo quiero decirles que el Señor habla de manera perfecta, porque la creación es nuestra maestra. Toda la naturaleza nos habla con voz humana, pero manifiesta leyes divinas, manifiesta el orden, manifiesta la dependencia y la grandeza de Dios. Es increíble cuando uno analiza esto y se hace la pregunta, la creación, la creación, eso que está a nuestro alrededor, hace que usted y yo, de una forma u otra, preguntemos quién es el Señor. ¿Por qué? Porque evidencia al Creador. Cualquier elemento natural demuestra que una fuerza superior le dio origen y sustento. Por eso debemos de aprender con humildad. Y Job nos invita precisamente a observar la realidad básica de lo que es la vida creada por Dios. Hermanos y amigos, Jesucristo estaba hablando en esa ocasión a hombres, a mujeres. Había una población ahí completamente, eh, completamente apostados a escuchar el mensaje de Jesucristo. Habían problemas, habían enfermedades, había hambre, había de todo como existe hoy en día. Pero Dios es tan grande, que en su gran sabiduría, Él nos dejó esas palabras maravillosas del Señor Jesucristo. Y Jesús nos habla precisamente a través de la naturaleza, porque la naturaleza nos muestra el amor y la generosidad de Dios a través de cada detalle maravilloso de la creación. Comentaba la semana pasada con mis hermanos que el sol nos da calor sin pedir absolutamente nada. Y les comentaba yo a ellos, pero si el hombre logra tapar el sol y logra poder cobrarnos la luz del sol, lo haría, porque quiere hacerse dueño de todo, de la naturaleza, sin entender que la naturaleza fue puesta para nuestro servicio. La lluvia alimenta la tierra, las flores nos regalan esa belleza maravillosa, que reflejan a un creador que cuida de usted, que cuida de mí, que cuida de todo el sistema con su infinita bondad. Por eso el sol y el agua nos dan vida, todo sin cobrar un precio. El pan de cada día. La tierra produce comida para todos los seres vivos. Los animales tienen refugio en el bosque y tienen un hogar seguro porque Dios se los hizo seguro. Yo comentaba qué pasaría si todos los animales del campo se vengan a vivir a la ciudad. ¿Qué haríamos nosotros? Todo está en un perfecto equilibrio, pero nosotros no lo vemos. La bondad de Dios es maravillosa. Por eso tengamos siempre eso en nuestros corazones y preguntarnos que eso que nos rodea, eso que está ahí, que Jesucristo lo utilizó para llevar el mensaje de salvación, la gente escuchaba y se quedaba asombrada, maravillada de las palabras de aquel hombre que estaba ahí hablando, porque en ese silencio, ellos podían entender palabras de vida eterna. En el silencio
en el campo y el mar calman el ruido de la mente. Por eso la palabra del Señor es tan importante leerla, ¿no? Ver un nuevo amanecer nos dice que hay cada día una nueva oportunidad para seguir adelante. Por eso la naturaleza nos enseña la bondad de Dios, nos muestra el amor, nos muestra la generosidad de Dios a través de cada detalle de la creación. Como dije ahora, el sol nos da ese calor sin pedir nada, ¿no? Y todo eso es la infinita bondad de Dios. Entonces, amados hermanos, Dios, a través de los recursos naturales, nos da a todos por igual su amor, un amor que no se gana por méritos nuestros, se gana por el mérito del Hijo de Dios que murió por usted, que murió por mí. Hoy lo que quiero hablarles, y como les estoy hablando, eh, en Mateo 5, versículos 45, dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos, lo que significa que Él es bondad, que Él es misericordioso. Y yo quiero decirle que si hoy el Señor le está hablando a usted, le está diciendo en este momento, no sé cuál es su nombre, hermano, hermana, pero el Señor lo único que quiere decirle a usted es que le ama, que lo único que desea es que usted sea una persona que llegue a adorarlo, a entenderlo para vida eterna suya. Que el peso de la sociedad, que el peso circunstancial de la vida que está agobiando su ser, el Señor lo va a aliviar. Por eso es importante que todos y cada uno de nosotros debemos de amar y debemos de servir a los demás sin condiciones, imitando la generosidad imparcial del Padre. Por eso, cuando Jesucristo habló en ese momento de la semilla, porque Él habla de muchas cosas, Él habla de muchas, muchas cosas. Eh, la constancia de las estaciones, el crecimiento de las plantas, nos enseñan a confiar en los tiempos del Creador. Muchas veces nosotros caminamos por este mundo con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No tenga miedo. El Señor está con usted. Si usted está con Él, Él está con usted. Eso es importante que nosotros comprendamos ese principio, que si usted está con Él, Él está con usted. Venga lo que venga, Él va a estar con usted. En Génesis capítulo 8, versículo 22, creo que dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Y eso nos da a nosotros una confianza grande, porque mientras la tierra permanezca, existe, oiga esto, la esperanza para cada uno de nosotros. No cesarán, dice la sementera y la siega. Por eso Jesús, cuando hablaba de una semilla, él agarró esa semilla y habló, le hizo una radiografía espiritual de lo que esa semilla significa. Una semilla bajo tierra pasa por oscuridad, pasa por frío antes de romper el suelo. La primavera siempre llega después del invierno más duro para todos y cada uno de nosotros. Y esto nos enseña que aunque una persona esté pasando por una temporada de invierno, ¿no? Una temporada de invierno espiritual, digámoslo así, ¿verdad? O económica, la fidelidad de Dios garantiza que habrá un tiempo de cosecha. Por eso no debemos de desesperarnos. Dios hizo un ecosistema maravilloso, pero el hombre se ha encargado de irlo destruyendo poco a poco. Y Dios se ocupa con tanta precisión de esos detalles más pequeños de la creación, que su cuidado por el ser humano, por usted, por mí, es infinitamente mayor, imagínense, ¿no? Por eso Él, cuando da sus mensajes en Mateo 6:26,
versículos 28 y 29 también. Él dice, miren las aves del cielo. Observen que Jesús no utiliza, como dije al principio, términos exuberantes. No, miren las aves de los cielos. Observen cómo crecen los lirios del campo, o sea, las plantas. Obsérvenlas. Y todos conocemos lo que él quiso decir con eso. El cuido que él les da. Así te cuida el Padre Celestial. A veces creemos que vivimos solos, que estamos solos, que nos dejaron solos y ya no, nada tiene sentido. Quiero decirte que Jesucristo está contigo. Mira lo que tienes. La creación es testigo de la creación de Dios. Y la misma creación nos habla, como dijo el profeta Job en su capítulo 12, versículos 8 en adelante. Pregunta a la tierra y ella te hablará de mí. Pero es que nosotros no conversamos con la tierra. No le preguntamos a los animales. Y hay tanto que aprender de los animales. Hay tanto que aprender del sistema, del ecosistema que nosotros tenemos. Por ejemplo, miren ustedes, las aves no siembran ni tienen almacenes, pero el ecosistema les provee el alimento diario. Las flores se visten con colores hermosos sin hacer ningún esfuerzo. Ningún pintor podría pintar una flor como lo natural. Y nunca nos hemos preguntado por qué una flor es tan bella, tan hermosa, y hay diferencias de multicolores, pero nunca preguntamos por qué. Nos dejamos llevar por lo que estamos sufriendo, por lo que está pasando. Hoy es el día para que nosotros reflexionemos un poquito. Esto que les he hablado sirve para combatir la ansiedad, sirve para combatir la depresión. Si Dios guarda los cabellos de nuestra cabeza y alimenta a los gorriones, Él suplirá cada necesidad familiar también. No sé cuál es la situación que hoy usted está pasando en su vida, no sé. Solo el Señor la conoce. Solo el Señor sabe lo que usted está pasando. Pero quiero decirle, mire, cierre sus ojos por un momento nada más. Ciérrelos por 5 segundos y nada más piense en el paisaje más hermoso que ha visto usted en su vida. Por ejemplo, una playa, una montaña, un amanecer. Y luego dígase, esa belleza no es una coincidencia. Es una carta de amor de Dios escrita en ese pasaje para que usted la lea, para que yo la lea. Por eso Jesucristo, como el Maestro por excelencia, Él usó lo cotidiano para revelar lo eterno. Jesús no predicaba con conceptos abstractos, usaba el paisaje que rodeaba a sus oyentes para que cada vez que miraran al campo recordaran el mensaje de salvación. Hoy yo escucho decir esto. La gente que vive en la ciudad quisiera vivir en el campo, porque dice que está angustiada por el ruido de los carros, la violencia que existe, etcétera, ¿verdad? Y el que está en el campo quiere vivir en la ciudad. Es todo lo contrario, ¿verdad? Está cansado de vivir en el campo. Quiero decirles, el campo nos recuerda a nosotros el mensaje de salvación. Hay tantos elementos difuminados en el campo que no los vemos. Están ahí, pero no los vemos. A veces, como dije al principio también, vamos por una montaña y no vemos ningún árbol. Eso nos pasa en nuestro tiempo. Por eso cuando Jesús predicó a aquella multitud estaba ansiosa de escuchar a Jesucristo. Y todos ellos escucharon. Y el Señor habló en términos tan sencillos que dice uno, ¿cómo es posible que tanta gente buscara a Jesús, a un hombre que no necesitó de tanto recurso técnico para hablar? Habló de lo que estaba a su disposición. Por eso yo quiero decirles hoy,
No tenemos que dar un mensaje con una elocuencia teológica eh, maravillosa. No, no. Mientras más sencillo sea el mensaje, más comprensible es para las personas. Y esa persona va a comprender mejor la salvación. Por eso Jesús cuando usó la naturaleza, Él usó el trigo y usó la semilla, que es el misterio de la vida nueva. Una semilla que se siembra, el elemento natural. La enseñanza de Jesús que está en San Juan 12:24. Si el grano de trigo, dice, no cae en la tierra, miren qué enseñanza, hermanos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué mensaje, hermanos? Jesús está explicando el plan de redención a través de la agricultura. Para que haya una cosecha de almas salvadas, Él tenía que morir primero en la cruz y ser sepultado. Él es esa semilla, hermanos. Y esa semilla murió, pero trajo a muchos también. Y ese mensaje es para ustedes, para mí, hermanos. Nos trajo a todos nosotros. Y esto es un mensaje a nivel general, porque la salvación implica morir a nuestra vieja naturaleza, que es pecaminosa. Al igual que la semilla se rompe bajo tierra para dar vida a una planta hermosa, nosotros debemos rendir nuestra vida a Cristo para nacer de nuevo. Y ahí empezamos a vivir con Cristo. Qué, qué maravilloso esto. Qué maravilloso es esto porque uno tiene que pensar en el poder invisible que transforma. Por ejemplo, el viento. El viento es el poder invisible que transforma. Es un elemento natural que sopla con fuerza, pero no se ve. Y usted lo siente, pero no lo puede ver. Pero el viento está ahí. La enseñanza de Jesús es muy clara. Vean ustedes que él usa elementos naturales para hablar de su mensaje. En San Juan capítulo 3 versículos 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, dice, lo oyes, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, dice, del Espíritu. Esto se lo dijo Jesucristo a Nicodemos en un momento dado donde Nicodemos fue a buscarlo de noche. Todos conocemos esa historia. Algunos han criticado a Nicodemos porque lo visitó de noche. No conocemos la razón. Lo que sí sabemos es que lo visitó un maestro de Israel acostumbrado a hablar con las mejores palabras, con la mejor cultura de aquella época, con el mejor razonamiento teológico. Tuvo que llegar donde este carpintero, Jesucristo, y Jesús le dijo, el viento sopla donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque Jesús le dijo a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lograba entender eso. ¿Cómo yo siendo un hombre viejo tengo que entrar en el vientre de mi madre? No, no, no logro entender. Y Jesús le dijo, todo un maestro de Israel y no entiendes. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy pasa exactamente lo mismo. El mensaje de salvación en su diálogo con Nicodemo sobre cómo ser salvo, Jesús usa el viento para explicar la obra del Espíritu Santo. Nadie puede ver el momento exacto en que el Espíritu toca un corazón. Nadie. Solo el Señor lo sabe. Pero todos pueden ver el resultado. Una vida radicalmente cambiada. Yo quiero parar aquí. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, después de aquel sermón, de aquella enseñanza de Jesucristo, donde tuvo que darles de comer, ¿se acuerdan? Que multiplicó los panes y multiplicó los peces. ¿Cuántas personas
entendieron el mensaje del Señor Jesucristo ese día? ¿Cuántas personas? Posiblemente muchas personas. Tal vez otros lo escucharon y no le creyeron. Pero lo que a mí más me llama la atención, y es que sus propios discípulos, que lo sacaron de ahí y lo pusieron en una barca para que fueran al otro lado, sus propios discípulos, cuando estaban ahí en el mar de Galilea, dice que se levantó una gran tempestad y anegaba la barca, pero Jesucristo estaba cansado. Acababa de predicarle a cientos de personas. Estaba cansado y dormía en la popa. Y ellos le dijeron a Jesucristo, ¿cómo es que estás aquí durmiendo y nosotros nos estamos hundiendo? Y despertaron a Jesús. Y Jesús reprendió el viento, un elemento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Reprendió el viento, y reprendió el mar y todo volvió a la calma. La pregunta es, ¿los discípulos habían entendido el mensaje que Jesucristo predicó allá en la montaña? No. Así nos pasa a nosotros en este siglo, que escuchamos muchos mensajes, vamos a la iglesia, hacemos de todo en la iglesia, pero a veces no estamos entendiendo absolutamente nada. Eso le pasó a los discípulos. Y cuando Jesucristo calma el viento y calma las ondas de la mar, les preguntó, les dijo, hombres de poca fe. Porque ellos dijeron, ¿quién es este que hasta aún el viento le obedece? ¿Quién es este? Todavía no habían entendido que ese era y es el Hijo de Dios. Hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos no han entendido todavía quién es el Hijo de Dios. Y este mensaje es para recapacitar, no para criticar. Es para que recapacitemos, porque pudiéramos estar posiblemente en la situación de los apóstoles. Sabemos que los apóstoles después fueron grandes, después de que recibieron el Espíritu Santo, cada uno hizo una obra maravillosa, ¿verdad? Pero ese es el antes del que estoy hablando. Por eso, el mensaje de salvación, en su diálogo con Nicodemos sobre cómo ser salvo, Jesús usa el viento para explicar la obra del Espíritu Santo. Como dije ahora, nadie puede ver el momento exacto en que el Espíritu toca un corazón, solo el Señor lo sabe. Y el Señor sabe en este momento si está tocando tu corazón. Él sabe lo que está haciendo con usted, lo que está haciendo conmigo, porque Él toca nuestras vidas. Y nadie puede darse cuenta cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo. Lo vemos después en una vida radicalmente y completamente cambiada. Por eso es importante comprender para la iglesia que la salvación no es un rito externo o una religión de reglas. Se ha caído en eso, ¿verdad? Que para ser salvo hay que cumplir con esto, con aquello, con lo otro, aquí, allá. El hombre ha inventado sin fin de tradiciones dentro de la iglesia del Señor. Lo único que necesitamos es al Señor Jesucristo y obedecerlo, eso es todo. Y el Espíritu Santo va a tomarlo usted y va a hacer una obra grandiosa en usted. La salvación, como dije, no es un rito, no es una religión de reglas, de normas, no. Es una transformación interna, invisible, pero con efectos visibles, poderosos, que limpian y renuevan al ser humano. Eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros. Personas completamente renovadas por la palabra de Dios. Jesucristo
Es maravilloso, hermanos. Yo puedo seguirles hablando aquí de este mensaje, de cómo utilizó el Señor elementos, por ejemplo, el agua, que es la satisfacción de la sed eterna. Ese elemento natural de el agua de un pozo profundo. La enseñanza que Jesús nos deja en San Juan 4, versículos 13 en adelante. Que el que bebiere de esta agua, dice, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vean que él utiliza los elementos, sino que el agua que yo le daré será en él, dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es el pozo profundo de aguas que nunca se terminan, que es salto para vida eterna, hermanos. Por eso es que Jesucristo, cuando llegó a Samaria, allá junto al pozo de Samaria, Jesús usó el agua elemental para hablar de la gracia de Dios. El agua física apaga la sed por unas horas nada más, pero el perdón y la salvación de Cristo sacian ese vacío del alma para siempre. Para ir recapitulándonos, cuando Jesús habló a aquella multitud, él utilizó los elementos como hemos venido hablando. Y en nuestro tiempo, hermanos míos, eh, debemos de escuchar la palabra del Señor siempre apegada a las escrituras. La Biblia dice, si alguno va a hablar, dice el apóstol Pedro, ¿no? Si alguno va a hablar, hable conforme está escrito. Y si, y si no lo hace así, mejor dice, calle. Por eso, la enseñanza para todos nosotros es que el mundo busca salvarse o llenarse con vicios, con dinero o relaciones. Esas son aguas estancadas. Pero el llamado del sermón, de la palabra del Señor, es invitar a las personas a beber de la única fuente que ofrece salvación gratuita y eterna. Es en Jesucristo. Y dice uno, caramba, cómo el Señor utilizó tantos elementos que hoy no se predican, hay que predicarlos. Él habló de la luz, imagínense, la luz, porque Él es la luz del mundo. Él es el camino para salir de la oscuridad del pecado. Esa luz que es el elemento natural, la luz del sol que disipa las tinieblas. La enseñanza de Jesús es muy clara. En San Juan 8:12 Él lo dice, yo soy la luz del mundo. Ahora se tipifica a Él como la luz del mundo. Utiliza un término muy conocido por nosotros, pero lo ignoramos en la aplicación. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, dice, la luz de la vida. Hermanos, Jesucristo nos sigue hablando en este siglo, en este tiempo, de la misma forma como les habló hace más de 2000 y resto de años a todas aquellas generaciones que tuvieron el privilegio de escucharlo y conocerlo físicamente hablando. Por eso, la condición del ser humano sin Dios es la oscuridad espiritual, es la perdición, confusión y pecado. Pero Jesús se presenta como la luz del sol, esa luz naciente que expulsa el temor y muestra ese camino seguro hacia la salvación y al Padre. Por eso, recibir el mensaje del Señor es recibir la salvación, es salir de la oscuridad, de la condenación, para caminar bajo el día de la gracia divina. Eh, concluyo con esto, concluyo con esto. Dejemos la ansiedad en el altar, dejemos la depresión a un lado, quitemos las vendas que tenemos muchas veces en nuestros ojos de solamente ver en una sola dirección y veamos lo que está a nuestro alrededor. Cada día, si usted vive en el campo y no ha apreciado eso, es bueno
y qué dichoso que vive en el campo, es bueno apreciar lo que está a su alrededor. Converse con las flores, converse con los árboles, meta los pies en ese riachuelo que nunca lo ha hecho, métalos. Hable con la naturaleza y usted va a sentir algo maravilloso en su vida. Esa ansiedad, esa tensión, esa depresión, esos problemas que usted cree que no se van a quitar, se van a ir, porque la misma naturaleza, es el mejor terapeuta que usted y yo tenemos. Y termine recordando que el mismo Dios que sostiene el universo con su poder, sostiene tu vida, sostiene mi vida, y lo hace de una manera bondadosa. Yo quiero decirle también que reflexionemos nada más en cómo Jesús le habló hace más de 2000 y resto de años a aquellas poblaciones, a aquellas generaciones. Y Él nos sigue hablando de igual forma aún en este siglo en el cual vivimos. Nos sigue diciendo, miren lo que está a su alrededor. Pregunta a la tierra y ella te hablará de mí. Pregunta a los animales del campo y ellos te hablarán de mí. El Señor sigue exactamente la misma regla. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por todos los siglos. Somos nosotros lo que, los que hemos dejado de seguir al Señor tal y como está en las Escrituras. Hermanos míos, el mejor maestro de teología es el Señor Jesucristo. Mi mejor instructor es el Señor Jesucristo. En fin, Él es todo para cada uno de nosotros, porque Él es el ejemplo a seguir. Él dice claramente, sin mí no podéis hacer absolutamente nada. Yo soy vuestra completud, yo los puedo completar a ustedes, pero tiene que ser el Señor Jesucristo. No puede ser lo que yo pienso, lo que yo creo, que es mi profesión, porque yo soy aquí, yo soy allá, porque esto, aquello, lo otro. Quite todo eso, hágalo a un lado y deje que el trono de su corazón, el que resida ahí, el que viva ahí, sea el Señor Jesucristo. Si el Señor reside ahí, en ese corazón, su vida va a cambiar. Muchos hombres, muchas mujeres entendieron eso en aquellos tiempos y a través de los siglos, viendo la historia de cómo hombres y mujeres fueron cambiadas por ese mensaje de Jesús, ese mensaje sencillo, es maravilloso escuchar sus testimonios. Y en este siglo en el que nosotros vivimos, el siglo llamado de la gran tecnología, ¿verdad? Que hoy tenemos, gracias a Dios, no podemos obviar el mensaje real y verdadero de Jesucristo. Ahí está. Ese mensaje existe. Está en la palabra del Señor. Sigue vivo y cobra más vida todos los días cuando leemos su palabra y la ponemos por práctica. Yo les dejo este mensaje, hermanos, para que pensemos que la palabra de Dios es sencilla, maravillosa y eterna, porque el Señor así lo dispuso. Por eso, lo único que les puedo decir ahorita en este momento es que escudriñemos la palabra del Señor. Leamos las escrituras. Hoy hay muchas formas de leerlas y la podemos encontrar en muchas formas. Podemos tenerla en nuestros celulares, podemos tener varias versiones. En fin, hoy nadie puede decir es que no la consigo, es que no me la venden. No, no, hoy todos tenemos exactamente la misma oportunidad. ¿Y saben qué significa eso, hermanos? Un cumplimiento de lo que dijo el Señor, que la palabra de Dios tendría que recorrer todo el mundo y hoy todo el mundo tiene acceso a las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga ricamente y que la paz de Jesús sea
con todos ustedes. Dios me los continúe bendiciendo.